Seguimos con ustedes, mis amigos, aquí en El Punto. Bueno, don Marino. Bueno, cambiamos de guante ahora, ¿verdad? Sí. Desearle feliz año a Benigno. Claro. Igualmente. Ahorita Mira. teníamos la balanza de la justicia, ahora. Sí, te voy a decir algo, Benigno, una figura de los medios. Sí, claro, no, estaba quejándome fuera de cámara con él porque nos ha dejado solo. Tiene mínimo 5 programas de televisión diarios. Wow. Diario. A un Pero microempresario. bueno, está bien, el hombre está a nivel de la agricultura, de la alimentación, y yo quiero preguntarle a Benigno, el relanzamiento que ha anunciado el gobierno de Luis Abinader a raíz de la reunión del Consejo de Gobierno del fin de semana, ¿en qué consiste eso? Bueno, yo creo que el relanzamiento del gobierno está en una facultad que tiene el presidente de hacer los cambios que considere del lugar para que así se pueda entonces dinamizar un poco más lo que es la imagen del gobierno. Me parece que cuando el presidente habla de relanzar el gobierno, precisamente haciéndole un llamado a los nuevos funcionarios nombrados que administren los recursos del Estado con transparencia y con mucha pulcritud, a raíz de que todos saben lo que pasó ahí en el SENASA. Nosotros siempre decíamos en nuestro programa que a un funcionario nunca se le debe dar más de 2 años en una función, porque después de 2 años comienza a maquinar y hacer cosas indebidas. Y creo que el presidente lo está haciendo, haciendo un cambio rotundo. En muchos casos ha movido ficha de un lugar para otro. Y como lo hizo en el sector agropecuario, también esperamos que con el cambio del ministro, que trajo ahí a un ingeniero agrónomo, a un hombre próspero, a un empresario agrícola, a uno de los productores de arroz de mayor producción en el país, y que es un técnico bien calificado. Pero eso necesita de no solamente el cambio de ministro, sino un cambio de visión en cuanto a lo que es el sector agropecuario. Porque una de las partes importantes hoy en día en este mundo globalizado que se necesita es precisamente planificar tomando en cuenta lo que es la comercialización, que le garantice al productor poder vender o comercializar su producto a tono con lo que son los costos de producción. Porque el costo de producción es lo que te define a ti el precio de un producto en el mercado. De tal manera que en nuestro país, que tenemos más de un 40% de pequeños y medianos productores, se necesita definir una planificación en la que el sistema de comercialización sea 1A, porque siempre venimos diciendo que el 60% de lo que debe ir a manos de los productores se queda en la mano de la cadena de intermediación, y que eso afecta de una forma directa tanto a los productores como al consumidor. Nosotros proponemos que dentro de lo que es un componente social, que el gobierno pueda compensar y pueda garantizársele al productor su acercamiento al productor, al consumidor, y con ello se puede bajar un 30% a la canasta de los alimentos, de los productos, los alimentos de origen agropecuario. Y esa ha sido nuestra propuesta siempre, porque de una forma u otra el gobierno tiene compromiso con lo que es la clase pobre, con la clase vulnerable. Fíjense lo que pasó en diciembre. En diciembre el ministro de Agricultura debió en septiembre y octubre salvaguardar lo que era la producción de pollo, es decir, coger 4 o 5 furgones y guardarlo ahí para equilibrar. Si lo hubiese hecho, pues los agricultores, los productores avícolas no se aprovechan y crearon una crisis y eso afectó precisamente el consumo de ese producto y aumentó el precio. De tal manera que ese debe ser la responsabilidad de un Ministerio de Agricultura en coordinación con lo que es un sistema de comercialización que se tenga en cuenta para garantizarle al pequeño y mediano productor. Benigno, ¿tú crees que el ministro saliente no planificó?
no planificó. Ah, pero le hizo daño al gobierno. Claro que hizo daño, porque es que óyete bien una cosa, el comerciante, y ustedes estaban hablando ahorita de los comerciantes, el comerciante que solamente jala para sus intereses, no le importa. Alguien decía de ustedes acá que, o ellos mismos decían, que en el 2004, ¿qué fue lo que más contribuyó a la derrota del presidente de Hipólito Mejía? Fue un golpe de Estado financiero. ¿Y quiénes se lo dieron? Los mismos comerciantes, porque el INESPRE fue una de las instituciones mejor valoradas, pero ¿qué pasa? Los comerciantes se rebelaron y se fueron en contra del gobierno. Entonces yo creo que los comerciantes hay que tratar de defender al comerciante, pero sin descuidarse, no entregarle el 100% de lo que es la comercialización. Tú ahora mismo, la comercialización de los rubros agropecuarios está en manos de la cadena de intermediación. Ahora mismo no hay ningún mecanismo que tienda a reducir eso. ¿Y eso a quién afecta directamente? Al gobierno, porque la alimentación es básica. Por lo tanto, hay que tratar de diseñar un programa bien agresivo de comercialización agropecuaria que tienda a compensar y a reducir a un 30% el costo de los alimentos. Benigno, yo lo escucho hablar de la parte de los comerciantes sobre los precios. ¿Qué medidas ustedes que deben de adoptarse desde el gobierno para garantizar ese equilibrio entre precio, oferta y demanda y también con la producción que tenía su merma? ¿Cuáles medidas podrían tomarse? Mira, yo siempre he dicho que aquí la planificación está un poco potrenca, porque cuando tú tienes un control en lo que es la planificación, eso te permite a ti poder saber, vamos a suponer que podamos regionalizar cuántas tareas de arroz tenemos sembrada y en qué mes y cuál es la producción esperada. Entonces, desde ahí podemos entonces diseñar un sistema. ¿Qué es lo que le pasa con el cultivo, con el arroz? El arroz tiene un componente muy importante que es la parte industrial. La parte industrial que es ahí donde incrementa el precio de ese rubro. Por lo tanto, ¿qué nosotros proponemos? Que se instalen mercados terminales regionales para que el pequeño y mediano productor tenga donde poder dársele ayuda en cuanto a la molienda de su arroz. Y de tal manera que ese arroz pueda llegar a un 30%, porque eso se le baja al productor. Porque no es lo mismo tú vender un arroz en cáscara que vender un arroz ya procesado. Pero que lo venda que desde ahí le llegue al comerciante o le llegue a la institución. Que le llegue al comerciante ya con un precio consensuado. Cuando el gobierno asume responsabilidad, ya tú como comerciante vas a comprar un producto ya consensuado con un precio. Mira, ese plátano se le compró al productor a 10 pesos la unidad, porque así hasta ahí abarca el costo de producción. Pero ¿qué pasa? Cuando ese plátano se pone en manos del comerciante, ya clasificado y de todo, entonces ya tú le dices al comerciante, bajo un acuerdo, tú tienes que venderlo a 12. ¿Por qué? Porque tú tienes razón, mira, discúlpame que te interrumpa. El plátano en la calle, o sea, en camiones, y está caro. Llegó a estar hasta 2 pesos, está a 8. Pero en un súper y en un colmado están a 25 y a 30. 35 ¿Cómo es colmado. posible eso? ¿Cómo es de 8 pesos? Llega a 35 pesos. ¿Por qué? Porque lo mismo que te explicaba, ese plátano se lo compran al productor entre 10 o 12 pesos la unidad. A menos. Ya está menos. Y pasando por esa cadena de intermediación, viene llegando a manos del consumidor 3 veces lo que costó en manos del productor. Eso, terrible. Sí, y no hay ningún mecanismo estatal porque tenemos instituciones ahí. Lo que pasa es que hay que ponerla a funcionar o ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, hay mecanismos por eso te dije desde un principio que el gobierno se tiene que definir un sistema de comercialización en la que no perjudique al comerciante, porque no es una lucha contra los comerciantes, sino es que la responsabilidad directa o quien le caen todos los problemas encima en cuanto al costo de la vida de los alimentos es al gobierno directamente. Por lo tanto, el gobierno tiene que regularizar el sistema de comercialización de tal manera que gane el productor y gane el comerciante y gane el consumidor. Porque, ¿qué es lo que es comercialización? Es un sistema en la que ni uno ni otro tenga que perder, sino que sea de manera equilibrada. Pero
lo que hay que entender también, que un plátano en un supermercado pasa por un sistema de clasificación. Porque en los asuntos de plátano hay que entender, aquí tuvimos un tornado que derribó más de 130,000 tareas de plátano, porque son cultivos que se manejan con un sistema cíclico, que ahora mismo el plátano está caro, pero es porque la producción de plátano fue afectada por un tornado, ahí principalmente en el Cibao Central, más de 130,000 tareas de plátano. Y eso tuvo el gobierno que acudir a los productores, y cuando tú veías que se vendía un plátano a peso y a 2 pesos, fue porque se acudió a proteger a los productores para que no lo pierdan todo. De tal manera que nosotros aquí sí producimos plátano para abastecer el consumo. No hay por qué comprar un plátano ni en 30 ni en 40, no. Ese plátano se puede vender. Pero si lo venden así, ¿qué tú vas a hacer? Dime. Bueno, eso es buscando un mecanismo que tienda a reducir. Cuando tú a un productor, te voy a poner un ejemplo. Nosotros en INEPRE, usted lo sabe que era así. Cuando ese productor venía a un mercado de INEPRE a vender, se le cubría el costo de transporte. El costo de transportar un camión de plátano de Barahona aquí a Santo Domingo te cuesta entre 15 o 25,000 pesos, partiendo de lo que es el activado y todo lo que tiene que... Entonces, eso se le agrega ¿qué? Al precio del producto. ¿Qué pasa? Los supermercados compran ese producto al productor y ellos lo clasifican y lo pasan por un sistema de lavado y de clasificación, y eso es un valor agregado. Bueno, ¿y quién lo transporta? ¿El súper o el...? No, el súper le compra directamente a los productores. A medida de Muy bien, precio de finca. líder, sabe que usted es accionista aquí. Cuando quiera venir, llame a Domingo, que esté en la nómina suya. Gracias. Domingo es que me ha sacado los pies. Bien, nos vemos, señores.